Amada Iglesia de Dios, séptimo día, en el distrito número 8 de la República Mexicana, desde la localidad de Huastepec, Morelos, les saludamos en Cristo Jesús. Paz a vosotros. Sean bienvenidos, hermanos, en esta tarde a este culto de alabanza en el cual vamos a glorificar a nuestro Padre Dios. Y los invitamos a que ustedes desde su hogar se unan con nosotros. No se pidan la bendición de alabar a Dios. El Salmo 34, del versículo 1 al 7, dice así: bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó al Señor y lo escuchó, y lo libró de sus angustias. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Hermanos, cuántas bendiciones tenemos cada vez que buscamos al Señor a través de la alabanza, de la oración, a través de escuchar su palabra. Y en esta tarde, hermanos, tenemos muchas bendiciones. No se la pierda usted que está en casa, juntamente con su familia. Llame a todos para que en esta tarde juntos seamos bendecidos a Dios. Por Dios, en esta tarde vamos a alabar al Señor con el estribillo: ahora es tiempo de alabar a Dios.
Gracias a Dios, qué maravilloso saber que el amor de Dios siempre está alrededor nuestro, siempre nos cobija, nos protege. Dice este estribillo, Él me rodeó de su amor. Así dice este hermoso estribillo. Vamos a declarar en esta tarde que ese amor de Él, que esa bondad de Él es infinita, hermanos, porque eso es lo que es. La bondad de nuestro Dios es infinita. Himno número 135 de sus himnarios, oh bondad tan infinita. Cristo,
Vamos en estos momentos a poner en manos de Dios el mensaje y el mensajero que Dios ha preparado en esta tarde. En esta tarde nuestro hermano ministro Israel Delgado Sánchez traerá la palabra para cada uno de nosotros, de parte de Dios. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Eterno y sublime Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos dispuestos para escuchar tu palabra. Y te pedimos, bendito Padre, que tú seas en la mente y el corazón de nuestro hermano ministro Israel Delgado Sánchez, a quien tú has preparado, a quien tú has enviado en esta tarde para traer tu santa palabra. Te pedimos, eterno Padre, que tu Santo Espíritu dirija nuestros corazones, que todos nuestros sentidos estén atentos y abiertos para recibir tu palabra. Sin duda, Padre, tú quieres alentarnos, tú quieres animarnos, tú quieres traer esperanza, tú quieres traer instrucción para tu pueblo, para tu iglesia. Por eso, Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea de mucha bendición para tu iglesia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. Vamos a recibir el mensaje de labios de nuestro hermano ministro Israel Delgado Sánchez. Amadas hermanas y hermanos, paz a vosotros. Siento muy contento de poder ser parte de este culto del sábado, en el cual estamos todos los que somos parte del Distrito 8 llamados a estar presentes. Estamos viviendo situaciones muy complejas que se prolongan y que seguramente nos han hecho sentir en algunos momentos insuficientes en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que tenemos para enfrentar esta situación y las demás situaciones que se aglutinan en torno a nosotros en estas circunstancias que vivimos. Por eso es que considero pertinente recordar lo que dice la palabra y les invito a que conmigo busquen en sus Biblias Marcos capítulo 8 versos 14 al 21, en donde encontramos un pasaje en el cual el Señor Jesucristo a sus discípulos y hoy a nosotros nos enseña una lección fundamental que nos puede ayudar a enfrentar con los pocos recursos que tenemos las dificultades que se nos presentan. Dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. En esta porción de la palabra, hermanos, encontramos una escena mortificante para los discípulos de Jesús. Dice el verso 14 que se encuentran en una barca en medio del mar y se dan cuenta que se les olvidó llevar comida y solo tenían un pan, tal vez un poco más grande que el que ustedes pueden ver aquí en su pantalla. Un solo pan. Y en el contexto de Marcos y de los demás evangelistas, al ser un contexto eminentemente judío, prácticamente en todos los casos, para los judíos el mar tiene una representación de caos, de tinieblas, de maldad, y ellos se encuentran en medio de una pequeña embarcación y solo tienen un pan para comer.
Si hubiese una tormenta, por ejemplo, y ellos tardaran horas en salir del mar, no tendrían suficiente alimento para tener fuerzas y seguir luchando con el mar embravecido. Un pan para 13. ¿Alcanzará? Y Jesús, en esas circunstancias, al ver la aflicción de sus discípulos, arremete contra ellos una serie de argumentaciones que parecen un poco fuera de lugar, o al menos a mí así me parecían en una lectura sencilla del texto. En el verso 15 Jesús les reclama y les dice: tengan cuidado, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Guardaos, dice en la Reina Valera, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Este verso, hermanos, en particular por algunos estudiosos es considerado como de difícil interpretación, porque uno se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere Jesús con la levadura de los fariseos y la de Herodes? ¿Por qué compara a Jesús y los advierte de la levadura en unas circunstancias particulares en las que ellos están desposeídos del sustento para sobrevivir en esa circunstancia particular? Pero también uno se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere Jesús con esta levadura? ¿Por qué pone al mismo nivel a los fariseos con Herodes? Y hermanos, lo primero que es importante considerar para comprender esto es que hay un común denominador de los fariseos y Herodes, y eso se puede ver en el capítulo 3 de Marcos, versos 5 al 6, una escena muy particular en donde encontramos precisamente a Jesús sanando a un hombre que tenía la mano seca. Están en una sinagoga y entonces Jesús, hermanos, como podemos recordar, le dice al hombre: levántate y ponte en medio, y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. De entrada debemos entender, hermanos, que el común denominador, como decía hace un momento, entre los fariseos y Herodes, y también los seguidores de Herodes, los herodianos, que eran del partido de Herodes, que apoyaban este sistema patronal a través del cual el imperio romano gobernaba en esas regiones de Judea, de Samaria, de Galilea. Hay esa cosa en común. Por un lado, los fariseos, hermanos, por su incredulidad en que Jesús fuese el Hijo de Dios, pero también por un sentimiento de autosuficiencia. Y por otro lado, Herodes y sus partidarios, también por su autosuficiencia, por estar de parte del imperio más poderoso de su tiempo. Hermanos, hay esas coincidencias. Los fariseos, por un lado, eran fieles cumplidores de la ley delante de Dios. Incluso, y debemos decirlo y reconocerlo, eran tal vez los que mejor cumplían la ley de sus contemporáneos, pero tenían un grave problema, y este problema era que sentían que sus obras eran suficientes para cumplir con la voluntad de Dios, y ese era su mayor pecado. Sentir que ellos tenían la capacidad de cumplir al pie de la letra la voluntad de Dios. Por otro lado, hermanos, Herodes, del que habla aquí Jesús, es el hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, hermanos, pues era el heredero de su padre, quien fue llamado tetrarca porque gobernó varias provincias del imperio y fue un hombre muy poderoso. Se le llamaba Herodes el Grande precisamente porque tenía mucho poder económico y mucho poder ante el imperio, y eso le hizo incluso ganarse el favor del imperio para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él fue, de alguna forma, el que puso en la posibilidad la reconstrucción del templo y que se concretase. Este hombre, Herodes y Herodes Antipas, del que hablamos, tenía un gran poder económico y político, y le ocurría como le ocurre a los poderosos.
a los políticos que han acumulado tal vez mucho tiempo y mucha fuerza y muchos recursos en su haber en el gobierno. Y la autosuficiencia es algo que surge en ellos. Entonces, hermanos, cuando Jesús previene a sus discípulos de la levadura, de los fariseos y de Herodes, los está previniendo de la corrupción, sí, pero sobre todo de la incredulidad. Pero más aún, los está previniendo de la autosuficiencia, que es un pecado terrible, la autosuficiencia. Sigamos leyendo lo que dice la palabra, versos 16 al 18. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Y aquí, hermanos, llama la atención como dice la versión Reina Valera 60 en el verso 17. Y que entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Jesús, hermanos y hermanas, confronta a sus discípulos y les dice que tienen el corazón endurecido, igual que sus adversarios. En Marcos 3:5 encontramos cómo Jesús reclama precisamente a sus adversarios que tienen el corazón endurecido en el texto que veíamos hace un momento del hombre de la mano seca que es sanado por Jesús. Pero también el pueblo tiene el corazón endurecido. En Marcos 4:12, cuando Jesús explica la parábola del sembrador, hace recuerdo a sus discípulos de que el pueblo tiene el corazón duro, de que ven y escuchan, pero en realidad no entienden lo que ocurre. Su corazón no percibe la realidad de manera adecuada. Y hace una referencia a Isaías 6:10 que quisiera recordar con ustedes, hermanos, en esta tarde. Dice así la palabra en Isaías capítulo 6, verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Lo que en Marcos 4:12 hace Jesús es recordar cómo el pueblo no puede entender y no se puede convertir por su corazón endurecido. Eso es lo que ocurre con los adversarios de Jesús, entre otros los fariseos, los herodianos que se mencionan en el capítulo 3, pero también eso ocurre con el pueblo en general. Y el maestro quiere hacer despertar a sus discípulos para que vean y escuchen y así entiendan. Pero, ¿qué quiere Jesús que entiendan sus discípulos? Y aquí viene, hermanos, un recuerdo que hace Jesús a ellos. Versos 19 y 20. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y aquí tenemos la respuesta, hermanos. Jesús les recuerda a sus discípulos 2 milagros muy parecidos el uno con el otro. Ambos inician con una necesidad apremiante de una multitud que está hambrienta. Y en ambos casos, ni la multitud ni los discípulos tienen suficiente comida para alimentarse. En ambos casos, hermanos, Jesús multiplica el pan. Y en ambos casos, los discípulos son los intermediarios de la repartición del alimento. Y en ambos casos, como Jesús le recuerda a sus discípulos, hay sobrantes. Pero en los milagros hay algunas diferencias que quisiera resaltar. Y la primera es el número de panes, hermanos. El número de la multitud es la segunda y también el número de canastas sobrantes. Pero en este último dato, que es en el que Jesús se concentra, yo también me voy a detener para decir lo siguiente.
porque en uno de los casos sobraron, como Jesús recuerda, 12 canastas. En la alimentación de Jesús, a los 5,000 sobran 12 canastas, hermanos. Y en el contexto de la cultura judía, el número 12 implica elección. 12 tribus de Israel, 12 discípulos ahora con Jesús. Y en el segundo caso, cuando Jesús alimenta a 4,000, sobran 7 canastas llenas. Y el número 7, hermanos, en la Biblia se usa en repetidas ocasiones para hacer referencia a la perfección, a Dios. Él es el que es perfecto. Y por eso es que el número 7 hace referencia invariablemente a Dios en la cábala judía, porque es un número que refiere desde esa cultura y comprensión lo completo. Y hermanos, esto resulta interesante por lo siguiente. Jesús, recordemos, está hablando con sus discípulos, hombres que se sienten y que son, por cierto, insuficientes. Su único pan no les alcanza. Pero les habla de milagros, de poder, de provisión que se da a través de ellos. Jesús les está diciendo, son insuficientes, pero con eso alcanza. La provisión de Dios suple todas las carencias de los discípulos, pero para que eso ocurra hay que creer y para eso hay que permitir que el Señor haga lo que solo Él puede hacer. Nosotros, hermanos, en estas circunstancias necesitamos reconocer nuestra insuficiencia y permitir que Dios haga su trabajo. En los milagros que Jesús les recuerda, también hay la coincidencia de que el alimento no se multiplica a partir de la nada, se multiplica a partir del donativo desinteresado y amoroso de aquel que tiene muy poco, pero de eso poco lo da todo. Y entonces Jesús toma eso poco en sus manos y lo hace suficiente, no solo para aquel que lo deposita en las manos de Jesús, sino para multitudes enteras. 4,000, 5,000 personas, sin contar incluso mujeres y niños. Y el pasaje concluye, hermanos, de una manera también un poco desconcertante, pareciera ser para algunos, porque en el verso 21 dice la palabra, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y aquí termina la escena, hermanos. Aquí termina el pasaje. No sabemos qué respondieron los discípulos. Tampoco sabemos si les alcanzó con ese pan, aunque en realidad sí lo podemos saber desde la fe. Claro que les alcanzó. Jesús estaba en esa barca y eso era suficiente. Un pan era suficiente para todos ellos. Y decía hace un momento, tal vez un poco desconcertante para nosotros cómo cierra este pasaje, porque la pregunta queda abierta. Pero, hermanos, queda abierta por varias razones. Y una de ellas tiene que ver contigo y conmigo hoy. Porque esa pregunta, las preguntas abiertas de la Biblia como esta, nos permiten a ti y a mí ser partícipes y responder a lo que Jesús nos cuestiona. Jesús les pregunta a ellos y nos pregunta hoy a nosotros si ya entendimos. Y tal vez, hermanos, podríamos pensar, sí, ya entendimos. Y los discípulos, tal vez nosotros creemos que podrían responder, sí, pues ya entendimos. Pero en realidad no es tan fácil entender. Porque los discípulos, hermanos, no habían entendido antes. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, verso 52, cuando Jesús camina sobre el mar, anda sobre el mar, dice la palabra, hermanos, en el verso 52 así, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos
no entendían que Jesús tenía el poder de dominar el mar y el viento. Y tenían miedo, pero también se maravillaban y asombraban, dice el verso 51. ¿Por qué? Porque un milagro tan poderoso como este para ellos era inconcebible. Aún no entendían del todo. Sus corazones estaban duros. Y después de esta escena en la que estamos recordando, hermanos, del capítulo 8, ocurren muchas otras cosas, muchos otros milagros de Jesús. Ocurren muchas otras razones que uno pudiese creer que tenían para creer y para entender finalmente, pero la verdad es de que eso no ocurre. Incluso Jesús muere, hermanos, y resucita, y ellos siguen sin entender. En el capítulo 16, verso 14 del Evangelio de Marcos, que es el último capítulo de este Evangelio, dice así la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Seguían sin creer. Después de pasar todo ese tiempo con Jesús, después de ver sus prodigios, sus milagros, después de escuchar sus palabras, después de ver y saber que había resucitado, sus corazones siguen duros. ¿Qué les faltaba, hermanos? ¿Por qué seguían sin entender? Y la respuesta, por supuesto, está en la palabra. Lo que les faltaba era un corazón de carne, pero lleno del Espíritu. Eso es lo que les faltaba. Un corazón de carne que asumiera plenamente su debilidad, que se abriera a Dios y se mostrara tal cual es, que permitiese que Dios en su espíritu entrara en lo más profundo de su ser. Un corazón lleno del Espíritu que sea movido por el poder que llena, completa y hace pleno y capaz al ser humano. Un corazón que Dios prometió. Y en Ezequiel 36, hermanos, en el Antiguo Testamento, encontramos precisamente esa promesa de parte de nuestro Dios. Dice así la palabra en Ezequiel 36 y voy a leer el verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa promesa, hermanos, que hizo Dios con su pueblo, se cumple con la venida del Espíritu Santo, que ocurre en el día del Pentecostés, según narra Hechos capítulo 1. Esa promesa recibida por el pueblo es cumplida tras la ascensión de Jesús al Padre y la venida del Espíritu Santo. Eso ocurre en Jerusalén, sobre esos hombres antes temerosos, antes incrédulos, antes endurecidos de corazón. Y eso genera una transformación total en ellos. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, entiende esto muy bien y lo escribe en esta segunda carta a la iglesia de Corinto. Y quisiera recordar con ustedes lo que dicen los versos 2 al 5 de 2 de Corintios capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La promesa del corazón de carne que suple a un corazón de piedra ya ha sido cumplida, hermanos. Y en todos los que hemos creído en Jesucristo y testificado que Él es el Señor y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos iniciado el proceso que durará toda la vida de perfeccionamiento, de santificación, que Dios ya está trabajando y ha estado trabajando durante mucho tiempo en nosotros, los que ya hemos creído. Ese proceso, hermanos, y ese trabajo de Dios no se puede realizar solo con nuestra voluntad. Es necesario el corazón de carne. Y esa operación, hermanos, de corazón abierto, ¿verdad? Es una operación que solo puede realizar nuestro Dios. Solo Él puede quitar literalmente un corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne. Y un corazón de carne, hermanos, es un corazón que permite que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo difícil por muchas razones, y una de ellas, hermanos, es precisamente porque tenían un corazón endurecido, es decir, se sentían autosuficientes, capaces, y necesitaban reconocer permanentemente que ellos no podían y que era Dios el que actuaba en ellos y el que les daba la posibilidad de poder, de hacer en nombre de Dios, de ser el pueblo que Dios eligió, no por sus fuerzas, no por sus capacidades, no por su perfección, porque no tenían eso, sino por la gracia de Dios. Y entonces, hermanos, si nosotros hemos recibido un corazón de carne y Dios nos ha extirpado el corazón de piedra, nosotros, hermanos, debemos reconocer delante de Dios, no podemos. Hay que aceptarlo, entenderlo y reconocerlo delante de Dios. Y para eso, hermanos, se necesita humildad, por supuesto. Asumir nuestra debilidad con todas sus implicaciones. Porque sabemos que un corazón endurecido nos impedirá aceptar nuestra condición. Y mientras estemos así, no podremos experimentar la suficiencia verdadera que nos da el Señor. En esa barca iban 13 hombres en una expedición que podría haber resultado mal en algún momento. Y ellos se ven sorprendidos, hermanos, porque recuerdan que no traen más que un solo pan. Un solo pan para 13 personas es insuficiente. Y hoy, hermanos, yo me siento, no sé usted, pero yo me siento en lo personal, en lo familiar y también en el ámbito de la iglesia. Me siento así. En una barca, en medio de un mar desafiante, con vientos fuertes que en cualquier momento pueden arreciar, en un mar que es la representación del caos en el que vivimos, hermanos, en medio de una pandemia que parece que nunca va a terminar. En una situación compleja porque muchos de nosotros hemos perdido a seres amados en estas circunstancias y estamos expuestos todos los días. No sabemos si mañana o hoy nos vamos a contagiar y no sabemos si vamos a ser de los que sumen a las estadísticas tanto de la iglesia como del país de decesos por esta enfermedad. Nos cuidamos, sí, y hay que seguirlo haciendo. Usemos cubrebocas, higienicemos nuestras manos, evitemos ir a lugares donde haya mucha gente, hagamos lo mismo con nuestras familias. Pero finalmente esta situación puede llegar a nosotros. Y no solo eso es lo que enfrentamos. Eso ha venido a complicar la situación laboral de muchos de nosotros. Muchas familias están viviendo con menos, algunos incluso no tienen un trabajo. Y para nuestros hermanos de las regiones del sur del país, como Tabasco, Chiapas,
La situación ahora es más complicada aún porque estas lluvias tremendas originadas por estos fenómenos meteorológicos que no se pueden evitar han traído inundaciones, más enfermedades, más riesgos. Algunos incluso estarán literalmente con un solo pan, con muy poco alimento para ellos y para sus familias. ¿Alcanza? La respuesta desde un corazón endurecido que busca su suficiencia en sí mismo, que busca solucionar las cosas en el ámbito meramente humano, es que claro que no alcanza. No podemos enfrentar tantas cosas que se acumulan, que se prolongan, que generan dolor y en algunos desahucio. Un pan no alcanza. Pero para nosotros, hermanos, para usted y para mí, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, por su gracia, que hemos pasado por esa operación a corazón abierto, en donde el Señor nos ha quitado el corazón de piedra y ha puesto en su lugar un corazón de carne para nosotros. Este pan es más que suficiente, porque un solo pan puesto en las manos de Dios es suficiente para que Él brinde lo necesario a muchos más que nosotros mismos. Pero es imprescindible que nosotros, hermanos, permitamos que Dios actúe en nuestras vidas, que reconozcamos nuestra insuficiencia, que sepamos que sin Dios no podemos enfrentar esto que nos toca, pero que con Dios, claro que podemos. Hoy les invito, hermanos, a que abramos nuestro corazón ante Dios. Permitamos que Él quite nuestro corazón de piedra e infunda en nuestro ser un corazón de carne. Si usted aún no ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor, de permitir que Él trabaje en su ser, si usted aún se siente insuficiente ante lo que vivimos, porque no ha pasado por esa operación, hoy le invito a que permita que el Señor limpie completamente toda suciedad que haya en usted y deje que el Espíritu restaurador de Dios llene su vida de su presencia, para así usted pueda sentir el poder de Dios en medio de su debilidad, para así dejar que sea Él quien se mueva en nosotros y sienta usted el gozo pleno de ser, como dice Pablo, cartas escritas con el Espíritu Santo de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en corazones de carne, que es ahí donde escribe Dios. Y que eso le lleve, como a nosotros, como a mí, a decir como Pablo, no es que nos consideremos competentes, no lo somos. Nuestra capacidad viene de Dios. Que el Señor siga haciendo con su iglesia y con usted y con su familia. Y que lo poco que usted tiene lo ponga en las manos de Dios, para que compruebe cómo Dios lo multiplicará para que sobreabunde bendición en su casa y aún haya para que muchos otros alcancen la benevolencia de Dios. Paz a vosotros. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha traído en esta tarde. Sin duda es una palabra en la cual encontramos aliento, esperanza, en el cual sentimos como Dios es un refugio, es una fortaleza en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de peligro, en esos tiempos de necesidad. No hay mejor mensaje, hermanos, que la palabra de Dios. También en la alabanza encontramos este mensaje, hermanos.
habremos de cantar este estribillo que lleva por título Dulce Refugio. Es el número 185 de sus cuadernos de estribillos. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, para que en esta tarde todo lo que hemos dispuesto en nuestro corazón traer de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo depositemos para honra y gloria de Dios, pues también de esta manera le honramos al Señor, hermanos. Oremos. Bendito Dios, depositamos en esta tarde delante de ti, Señor, nuestras ofrendas económicas, Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida, la fuerza para poder trabajar y traer cada uno de mis hermanos, trae sustento diario, Señor, a su casa, el pan a la mesa, porque tú provees, Señor, porque tú provees
la fuerza, la vida, el vigor, provees el entendimiento, Señor, para que mis hermanos, cada uno pueda hacer su trabajo, Señor. Cada uno pueda cultivar, Señor, sus granos, de tal manera, Señor, que tú das en abundancia, Señor. A veces no hay abundancia, pero sabemos conformarnos con lo que tú nos das, Señor. Si alguno de mis hermanos en esta semana no tuvo trabajo, Señor, te rogamos que tú seas con él, Señor, y tú proveas lo necesario. Te rogamos, Señor, recibas nuestras ofrendas como un reconocimiento, Señor, a que tú eres nuestro proveedor, a que tú eres el que sustenta nuestra vida. Señor, depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar este programa, amados hermanos, vamos a hacerle en esa tarde a nuestro Dios una promesa, un compromiso de vivir en santidad. Vamos a cantar el estribillo. Hacemos hoy número 288 de sus cuadernos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que
cada minuto, cada segundo, Señor, que tu gracia nos sostenga. En esta semana, Señor, que vamos a iniciar de trabajos que tu iglesia va a ocuparse en sus actividades seculares. Quieras bendecir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Pero también, Señor, quieras dar una porción de tu Espíritu Santo para que sea la fuerza que nos impulse a vivir en santidad, para que ni con nuestros ojos, ni con nuestros oídos, ni con ninguno de nuestros sentidos pequemos delante de ti. Señor, queremos hacer este compromiso de vivir en santidad, para agradarte, para glorificar tu santo nombre, para que tú te agrades de nuestras vidas, para que tú puedas decir de nosotros como dijiste de tu Hijo Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro contentamiento. Señor, despídenos con tu bendición en esta tarde, Señor, y tu Espíritu Santo nos guíe y sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. Amados hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dirección de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Mi corazón de mi adoración eres tú.